La sesión de hoy tenemos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras fue uno de los teoremas más usados, o todavía, perdón, es uno de los teoremas más usados en lo que concierne al área de matemáticas, lo que es la parte de geometría analítica y muchas otras aplicaciones tiene. Pero vamos a ver una pequeña aplicación sencilla. Por ejemplo, ustedes saben que de pronto en muchos de los centros comerciales y las cuestiones a veces por su inauguración pues colocan banderines así que van colgando desde el suelo hasta la parte alta de una pared o de la pared más alta que tenga el centro comercial. Por ejemplo, una vez vi un centro comercial, no es un centro comercial, es un pequeño mercader llamado Tiendas Ara. Las tiendas Ara cuando inauguran, ¿cierto?, uno de sus puntos de venta, lo que hace es que toma desde la base del piso hasta el punto más alto de su tienda y colocan como una especie de cabulla, una guaya, ¿cierto? Y a esa cabulla o guaya pues le colocan unos banderines. ¿Cómo se hace? Sencillo, un pequeño operario, un trabajador, se sube una escalera pequeña, amarra aquí la base, amarra aquí, amarra aquí la base y pues va estirando el cable hasta que llegue a la altura pues que necesita, lo corta, lo amarra y pega los banderines. Previamente pues de haber pegado los banderines, nada más se alza. Hasta ahí todo bien, cierto, no hay ningún inconveniente, no necesita ningún cálculo mayor ni nada de eso porque son cuestiones pues muy sencillas como para andar calculando en el proceso. Pero, ¿qué pasaría si yo en vez de un banderín o una pequeña línea, una pequeña guaya para banderines, yo quisiera colocar lo que es las mallas o la malla eléctrica, la línea, perdón, de esa que es de acero, de un puente colgante, la que sostiene el puente? Si digamos que esta fuese la carretera y esta fuese la altura máxima del puente, ¿será que yo me puedo subir con una escalera pequeña? ¿O te imaginas las dimensiones de esa escalera para poder hacer ese proceso mediante esto? Y obviamente pues el peso de una guaya de esas acero trenzada como son, pues no me va a permitir hacer esta gracia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo sé yo qué medida debo utilizar o cuánto cable debo utilizar yo para que ese trenzado quede exactamente donde yo necesito que quede? Es decir, en la punta y en la base. Sabiendo que obviamente esta es la columna central que sostiene las guayas, las demás guayas que van por aquí, ¿cierto? Esta es una, yo la marqué con línea de trazo, pero hay varias. Y la base de aquí, que viene siendo en este caso la carretera. Ahí es donde entra lo que llamamos teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que dado cualquier triángulo rectángulo, nótese que todos estos dos son rectángulos porque tienen un ángulo recto, o sea, son un triángulo, tres lados, tres ángulos, rectángulo, uno de sus lados, de sus ángulos, es de 90 grados, o sea, ángulo recto. Entonces, dado un triángulo rectángulo, o cualquier triángulo rectángulo, dado cualquier triángulo rectángulo, ¿cierto?, con una base A, una altura B y una hipotenusa C, la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual a la suma de cada uno de esos catetos, también elevados al cuadrado. Es decir, C al cuadrado, esta distancia mayor que la que estoy buscando, va a ser igual a al cuadrado, que es la base, más B al cuadrado, que viene siendo la altura. O siendo más exactos también, la C sola, o sea, la hipotenusa sola, va a ser igual a la raíz de A al cuadrado más B cuadrado. Nótese algo, aquí coloco C sola porque ya puse el radical de este lado. Aquí coloco C cuadrado, entonces no tengo necesidad de colocar ningún radical. ¿Cómo se demuestra que verdaderamente esto funciona respecto a eso? Para demostrarlo se hace un poco sencillo. O sea, es la misma cuestión, ¿cierto? Recordemos, un triángulo rectángulo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pero vamos a mostrar primero cómo funciona este teorema de Pitágoras. Para ello yo me voy a apoyar de un cuadrado, ¿cierto?, más o menos grandecito, y a ese cuadrado le voy a inscribir 4 triángulos rectángulos dentro de él, o sea, en la inscripción dentro de la siguiente forma. Por ejemplo, si este es el cuadrado, se los inscribí, estos 4 triángulos rectángulos exactamente iguales, de la misma dimensión, ahí mismo dentro del cuadrado.
Esta es la primera forma de inscripción y esta sería la segunda forma. Es el mismo cuadrado, pero ahora los 4 triángulos los coloqué de esta manera. Mientras acá prácticamente cada uno está en los vértices del cuadrado, acá están unidos de 2 en 2, en pareja y en 2 vértices opuestos. Entonces, reconociendo que la medida de 1, ¿cierto?, de la base viene siendo A, y que la altura viene siendo B, y este señor aquí es C, porque es la hipotenusa, ¿cierto? Si yo quisiera detectar o saber cuál es el área total de todo el cuadrado completo, me bastaría a mí ahora mismo con determinar 2 cosas. Primero, el área del triángulo, ¿cierto?, de este solo, y reproducir esas 4 áreas, ¿cierto?, de esos 4 triángulos. ¿Más quién? Más el área del cuadrado central. Repito, aquí tengo 4 triángulos exactamente iguales. Y esos 4 triángulos hacen que se me forme un cuadrado central aquí. Se me inscribe ahí un cuadrado central. Sucede entonces que para yo determinar el área de todo este cuadrado entero, que viene siendo este mismo cuadrado con el que inscribí los 4 triángulos, yo primero tengo que hallar el área de este, el área de este, el área de este y el área de este, y sumársela al área de este grandote, que es el cuadrado que está dentro del cuadrado mayor. Como bien ya sabemos, el área de un cuadrado está dada por la base, la distancia de la base, por la distancia de la altura. Pero como es un cuadrado, todas estas componentes miden exactamente lo mismo. Traducción: si esta línea de hipotenusa mide C, pues esta línea que está aquí de la hipotenusa de este otro triángulo también mide C. Y esta línea que está aquí de este otro triángulo, también hipotenusa de este otro triángulo, también mide C. Y esta línea que está aquí, pues también mide C como tal. Lo que quiere decir eso entonces es el área de un cuadrado va a ser igual a C por C. En este caso, este cuadrado que está aquí. Y eso viene siendo C al cuadrado. Por producto algebraico, pues, de variables iguales. Entonces, el área de ese cuadrado, ya dijimos que es igual a ¿cuánto? C al cuadrado. Pero ahora vamos a determinar el área de cada uno de esos rectángulos. El área de un rectángulo viene siendo base por altura sobre 2, ¿cierto? Entonces, de esos triángulos, el área de esos triángulos rectángulos, viene siendo base, que viene siendo A, por altura, que viene siendo B, sobre 2. Pero pasa algo. Esta es el área de este solo triángulo. Resulta y pasa que este triángulo tiene las mismas medidas que este, y este las mismas que este, y este las mismas que este, porque esos 4 triángulos son exactamente iguales. Y al ser exactamente iguales, entonces yo no tengo necesidad de escribir todo esto 4 veces. Es decir, que si hay un solo triángulo, una sola área, ¿cierto? Pero si hay 4 veces esa misma área de ese mismo triángulo, pues sería nada más bastar con colocar también 4 veces A por B sobre 2. Claro, porque si son 4 áreas de la misma, entonces 4 veces la misma, sin ningún inconveniente. Conclusión. De esto podemos concluir 2 cosas. Ya que tenemos el área del cuadrado grande inscrito aquí y el de todos los triángulos, yo puedo hallar el área total del cuadrado mucho mayor, que es el que me los contiene a ambos. Quiere decir eso entonces que esa área, ¿cierto? Vamos a colocarle cuadrado sub 1, ¿cierto? El área del cuadrado sub 1, que es el grandote, donde está inscrito todos, va a ser igual a ¿quién? A sumar el área del cuadrado pequeñito más las áreas de los triángulos. El área del cuadrado pequeñito nos dio C cuadrado y el área de los 4 triángulos nos dio 4 por AB sobre 2. Entonces sería C cuadrado más 4 veces A por B sobre 2. Cierro aquí y cierro acá. Y ahí tengo entonces la primera forma de hallar el área de esto, ¿cierto? De este cuadrado grande, con esta inscripción de triángulos puestos en esos lados, o en esos vértices, de esa forma. Ahora voy a ver la segunda forma.
En la segunda forma coloqué los mismos triángulos, pero en parejas. En parejas. Al hacerlo en parejas, también posee las mismas medidas. Esto es A, voy a colocarle A por aquí, y este es B, este señor es B por acá, y obviamente pues la hipotenusa aquí también se llama C, que es esta línea que está aquí. En este caso estos dos triángulos comparten la misma hipotenusa. Determinando lo mismo, si yo quisiera determinar cuál es el área completa de todo este cuadrado, que viene siendo el mismo que este, recordemos, el mismo del principio, sino que ahora puse los triángulos de otra forma, ¿qué debo hacer yo? Yo debo encontrar también el área de los 4 triángulos y ahora también el área tanto de este mediano como de este pequeño cuadrado. Para eso vamos a ver lo siguiente. Resulta y pasa de que esta línea que está aquí es la altura del triángulo. Esta que está aquí es la base del triángulo y esta que está aquí es la hipotenusa del triángulo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ya yo tengo las medidas que necesito para hallar el área de este triángulo, de este triángulo, de este triángulo, de este triángulo, que al final es la misma área y que al final voy a multiplicarla por 4 porque son 4 veces que se repite el mismo triángulo. Pero no tengo las medidas del cuadrado pequeño y del cuadrado mediano. Para yo establecer esas medidas yo me doy cuenta de algo. Oye, ven acá, pero aquí esta altura de este triángulo es la misma, es el mismo lado de este cuadrado. Y como es un cuadrado, por norma simple, si este lado mide B, este también va a medir B. Y este también va a medir B. Y este también va a medir B. O sea que a este cuadrado voy a colocarle cuadrado T. Y a este voy a colocarle cuadrado Q. Para diferenciarlo del número 1, que es el completo. Cuadrado número 1. Entonces, me queda así. B es este lado, mide B, este mide B, este mide B y este mide B. Y ahora este, que está aquí, yo me doy cuenta que tengo esta línea, ¿cierto? Pero esta línea no es esta misma línea, que es la base del triángulo. Claro, porque los triángulos son iguales. Entonces yo veo que si esta es su base, pues esta también va a ser su base. Y si esta mide A, obligatoriamente esta también va a medir A. Al momento de que esa mide A y al ser todo esto un cuadrado, quiere decir que si esto mide A, esto va a medir A, esto va a medir A y esto también va a medir A. Los 4 lados de ese cuadrado van a medir A. Entonces, siguiendo con la cuestión, ¿qué debo hacer yo? Debo sumar el área de este más el área de este más el área de estos 4. Sumo entonces el área de este. Veo lo siguiente. El área del cuadrado, T, una T pequeñita aquí mayúscula, va a ser igual a ¿quién? A B por B. ¿Por qué? Porque es base por altura. Como mide lo mismo, pues B por B. Y eso me da B a la 2. Y el área del cuadrado Q va a ser igual a ¿quién? A A por A. Perdón, pequeño error aquí. A por A. Y eso me va a dar A la 2. Conclusión, tengo B a la 2, tengo A a la 2 y ahora me falta el área de esos 4 triángulos. Como son los mismos triángulos que utilicé en la vez anterior, pues simple y sencillamente el resultado va a ser este. ¿Por qué? Pues por estas mismas razones. Traducción, coloco entonces los 4 áreas de los triángulos va a ser igual a 4 veces la base A por la altura B, todo eso sobre 2. Y como ecuación final para el cuadrado general, tendría que el área del cuadrado 1, que es el más grande, va a ser igual a sumar ¿a quién? Sumar el área de B del cuadrado pequeño más la del cuadrado mediano más la de los triángulos. Entonces sería A cuadrado más B cuadrado más 4 veces A por B sobre 2. ¿Qué hice? Sumé todas estas cosas. Ahora mismo no es interesante tanto el orden porque igual, bueno, se están sumando. Puedo haber colocado B adelante o A atrás, eso no tiene orden ahora mismo. Pero para que quede estético en ese sentido lo colocamos así. Una vez ya tenemos eso estipulado de esa forma, vamos a ver ciertas igualdades y similitudes que hay entre estas dos áreas, que se encontraron de distintas formas, pero son de la misma figura. Como son de la misma figura, voy a escribirlas acá aparte. Dice, la primera me está diciendo así,
que c cuadrado más 4 veces a por b sobre 2 es igual a el área del cuadrado 1, o sea, el cuadrado grande. Pero también me está diciendo la segunda que el área del cuadrado grande, o sea, el cuadrado 1, va a ser igual también a al cuadrado más b al cuadrado más 4 veces a por b sobre 2. ¿Qué podemos entender nosotros de eso? Estamos viendo un proceso de transitividad. ¿Cómo así? Si esto es igual a esto y eso mismo a su vez es igual a esto, quiere decir que este largo de aquí es igual a este largo de acá. Por ejemplo, si yo digo que que P es igual a R y a la vez R es igual a K, quiere decir que P es igual a K. Si yo tengo una moneda de 200 de las nuevas, vale lo mismo que una moneda de 200 de las de hace 10 años, y también vale lo mismo que una moneda de 200 de hace 30 años atrás. Solamente que, obvio, mientras la de 200 ahora está más actualizada, se ve más bonita, la de hace 10 años también era muy bonita, pero no estaba tan actualizada, y la de 200 de antes, pues no era bonita, pero tampoco tenía muchos rasgos de lo que tiene la primera. O sea, pero al final todas valen exactamente lo mismo, que esta se presentó en primer tiempo, a mitad de edad y en edades pasadas, pero valen exactamente lo mismo. O sea, que este 200 vale igual que este 200, esta P vale igual que la K. Entonces, si yo sé que todo esto que está aquí es igual a esto, y todo esto que está acá es igual a eso, ¿qué debo hacer yo? Igualar estos dos. Este igual a este y este igual a este. Igualándolos entonces me quedaría así. C cuadrado más 4 por A por B sobre 2 es igual a ¿quién? ¿A quién estoy igualando? Igual a la 2 más B a la 2 más 4 veces A por B, todo eso sobre 2, y así me queda la igualdad. Noten que lo que hice fue colocar lo que está de este lado del igual y lo que está de este lado del igual en ambos lados del igual. Omití esto porque ya sé que son iguales los dos. Como son iguales los dos, hay una norma particular en las operaciones y en el despeje en la que yo puedo pasar de esto de positivo a negativo, o esto de positivo a negativo. Pero me doy cuenta de algo, y es que en esta sección exactamente aquí, en las 4 veces A por B sobre 2 y en las 4 veces sobre 2, tienen el mismo signo y tienen la misma cantidad. Lo que implica que si ellos están de ambos lados del igual, ellos dos pueden eliminarse. Y como se me eliminaron esos dos, me quedó C a la 2, que no se eliminó, y A a la 2 más B a la 2, que no se eliminaron, quedaron sobreviviendo. Que vienen siendo la misma ecuación que le estoy colocando, planteando acá yo desde el inicio. C cuadrado igual a 2 más B a la 2. O más exactamente, como dije también, la C sola, si yo radico en ambos lados del paréntesis, una raíz cuadrada, porque hay un cuadrado, cuadrado y cuadrado, al radicar en ambos lados del igual, me quedaría C cuadrado aquí, porque radiqué ese lado. Y radicando este lado, me quedaría A cuadrado más B cuadrado. Cuadrado de la raíz, cuadrado de la potencia, se cancela y me queda la C absolutamente sola, dándome paso a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. En este caso, recuerden, no puedo eliminar estos cuadrados porque aquí ya hay una suma. Aquí, como estaba solo, sí podía hacer el proceso, o si hubiera una multiplicación. Y esa sería la demostración como tal.